Noche. En el profundo y oscuro corazón de la zona ecuatorial, el sol abrasa una sabana con implacable regularidad. Y a muy poca distancia, un líquido se mueve con estruendo por entre las rocas hacia abajo. Ciertamente, desde el principio, a través de ella y hasta sus confines, la propia Tierra es una gran máquina, una fábrica que nunca deja de funcionar, que nunca hace una pausa ni se pone en huelga. La máquina de la naturaleza, una central impulsada sin interrupción por la energía ilimitada del sol. Tanto los vientos alisios de los grandes océanos, como los motores diésel de los grandes barcos que los surcan, todas las máquinas funcionan porque el calor en movimiento puede poner en movimiento a la materia. Durante varios siglos, la máquina térmica se ha extendido a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero tanto en el pasado como en el presente, el calor solo se mueve en una dirección, desde la temperatura alta hacia la temperatura baja. La existencia de cualquier máquina en la Tierra, incluyendo la propia Tierra, depende de que una de sus partes esté funcionando a una temperatura más alta que la otra. En la máquina de la naturaleza, por ejemplo, fuertes corrientes son impulsadas a través de la atmósfera de la Tierra a causa de la diferencia entre la temperatura del ecuador y la temperatura de los polos. Desde un polo a otro polo y desde una máquina a otra máquina, el principio es siempre el mismo. En este vehículo es la diferencia entre la temperatura de la mezcla de gasolina y aire explotando en los cilindros y la temperatura del agua circulando por un sistema de refrigeración. Las máquinas de vapor operan entre la temperatura alta del fogón y la temperatura baja de la atmósfera. Cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas, cuanto más caliente esté una parte de la máquina y más fría la otra, mejor funcionan. Si deja de fluir combustible y la parte más caliente de la máquina se enfría, ésta se para. Evidentemente, eso puede causar dificultades. Si todas las partes de la máquina alcanzan la misma temperatura, si cesa todo movimiento y deja de haber vitalidad, la máquina alcanza su estado final, el estado de equilibrio. Desde una perspectiva científica, ¿cuál es el aspecto general? En este cálculo de dinámica molecular, cada par de átomos han sido programados para que actúen entre sí con una auténtica fuerza interatómica. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente cuando un cuerpo caliente entra en contacto con uno frío? La energía térmica se propaga desde el cuerpo caliente al frío hasta que ambos alcancen la misma temperatura. Este es el estado de equilibrio térmico. A primera vista, el equilibrio térmico parece diferente de la idea mecánica de equilibrio estable que impide que un cuerpo caiga. Pero veámoslo más en detalle. Cuando un cuerpo que cae choca con el suelo, cada rebote es menor que el anterior. ¿Y por qué es así? Es así porque la energía cinética del cuerpo, como un todo, se va transformando en el caótico movimiento de los átomos que lo componen. Ese proceso es muy similar al del calor que se propaga a un cuerpo frío. El resultado final es el mismo. Con el tiempo, toda la energía disponible se llega a distribuir como energía cinética y potencial de los movimientos aleatorios de todos los átomos. Por lo tanto, aunque la idea de equilibrio parece lo definitivo en paz y serenidad, esa perspectiva oculta el agitado movimiento de los átomos en el interior. Así que entender el equilibrio es cuestión de perspectiva, de mirar más dentro y más allá. Como el equilibrio es un estado en el que todas las temperaturas son iguales, el equilibrio es un lugar donde ninguna máquina funciona. No hay géiseres lanzando sus chorros, ni volcanes en erupción, ni cataratas de agua. Las grandes máquinas no quieren funcionar y las pequeñas no pueden. En todas partes la naturaleza parece impulsada hacia el estado de equilibrio.
Cuerpos calientes y cuerpos fríos luchando por conseguir la misma temperatura. Y cuerpos que caen convirtiendo un trabajo muy bueno en calor inútil. Desde el punto de vista de los físicos, cuando la naturaleza tiende a comportarse de una forma tan universal, debe haber una explicación científica. ¿Y la hay? La explicación comenzó como una idea, naturalmente una idea para la construcción de una máquina de vapor mejor. Hubo un joven llamado Carnot, cuya lógica fue capaz de demostrar que, para una fuente de trabajo competente, ninguna tan eficiente como una que sencillamente no funcione. Las ideas más grandes de Sade y Carnot nunca funcionaron, y en el mundo real probablemente nunca funcionarán. No obstante, él había decidido crear una máquina tan perfecta como la naturaleza lo permitiera, y la lógica para llegar muy cerca de ella. Dada una diferencia de temperaturas, una temperatura alta T sub B y una temperatura baja T sub 0, Carnot diseñó una perfecta abstracción. La máquina de Carnot toma calor Q sub B a la temperatura alta, convierte una parte del trabajo W y expulsa el resto, Q sub 0, como calor a la temperatura más baja. Como el ciclo de Carnot podía funcionar igualmente en sentido inverso, era la imagen de la máquina ideal, la máquina más eficiente que posiblemente las leyes de la naturaleza podían permitir. Pero con la temprana muerte de Carnot, sus ideas, prácticamente desconocidas desde el principio, parecían destinadas a quedar en el olvido. Si comprimimos un gas manteniendo constante su temperatura, veremos que la presión aumenta al disminuir el volumen. Esta conclusión fue obtenida en 1662 por Robert Boyle y dio lugar a la que hoy se conoce como Ley de Boyle-Mariotte, según la cual, a temperatura constante, los volúmenes que ocupa una masa gaseosa sometida a presiones de distinta intensidad son respectivamente proporcionales a las mismas. Un gas está formado por un elevado número de moléculas idénticas separadas entre sí, que se mueven a diferentes velocidades y que no interaccionan salvo cuando colisionan entre ellas de forma perfectamente elástica. Los choques que se producen entre las moléculas y el recipiente que las contiene también son perfectamente elásticos y son la causa de la presión del gas. La temperatura de un gas es proporcional a la energía cinética media de sus moléculas. Sí.